su hermano ante los ojos de su padre. Hay que tener mucha categoría para conocer el pecado del hermano y nunca predicarlo a fin de que la imagen del hermano no quede distorsionada ante los ojos de su padre. Igual que nosotros, que estamos deseando conocer el mínimo defecto del hermano para publicarlo en las oficinas de los mercados. Pero viva Jacob, que guarda el defecto de su hermano por años, que nunca se lo dice a su padre, para no distorsionar la imagen de su hermano ante los ojos de su padre. Pero pecar pecó. Chacho, pecó, se disfrazó, entró, confundió al padre. Conocéis la historia sobradamente. Y cuando ha confundido al padre, el padre le ha dado la bendición. Escuchen bien esto. Jacob peca porque le dice al padre que es quien no es, pero no peca por llevarse la bendición. La bendición ya es suya, la compró al irrisorio precio de un plato de lentejas, pero la compró. Por lo tanto, él no peca por llevarse la bendición, él peca por la metodología con la que se lleva la bendición. Sale de la escena y entra Esaú. Y cuando Esaú entra en la escena y el padre le cuenta lo que ha pasado, Esaú explota en ira. Dice 3 cosas. De las 3, solo una es verdad y 2 son mentiras. Dice Jacob, 27:36. Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Eso es lo primero que dice con verdad. Después de eso dice 2 cosas más y las 2 con falsedad. Se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. En la primera verdad que dice, nos desvela el propio Esaú cuál es el significado verdadero del nombre de Jacob. Bien llamaron su nombre Jacob, me suplantó. Esto significa Jacob. Jacob significa suplantador. No es embustero, no es deshonesto, no es ladrón. Jacob significa suplantador. ¿Qué es un suplantador? En el argot futbolístico, para darnos a entender, un suplantador no es otra cosa que un suplente. ¿Y qué es un suplente? Uno que en el banquillo espera una oportunidad para ocupar el lugar del titular. Cuando un entrenador de fútbol saca a un suplente para que ocupe el lugar de un titular, cuando el titular no cumple con las expectativas que el entrenador depositó en él. Imaginen por un momento un entrenador con su equipo titular y al delantero centro le ha dicho el entrenador: presiona a la defensa rival, entra por la banda izquierda, sin miedo entra a rematar. Pero el delantero centro, haciendo caso omiso a las indicaciones del entrenador, ni presiona a la defensa, ni entra por la banda izquierda, ni piensa en rematar. Está deambulando por el terreno de juego, indiferente, apático, sin sangre en las venas. ¿Qué tiene que hacer el entrenador? El entrenador le ve la apatía, la indiferencia, la pereza, y cuando ve la actitud, empieza a mirar al banquillo, ¿no? Al que está esperando su oportunidad. Y normalmente el entrenador, al que espera la oportunidad, le dice: ve calentando, que vas a entrar a ocupar el lugar del titular. ¿Por qué? Porque en ti veo pasión para hacer lo que yo digo y en aquel veo apatía en cuanto a lo que yo le he ordenado. La apatía sacará al titular y la pasión entrará al suplente. Imaginen al entrenador llamado Dios, que ha puesto del equipo titular a Esaú, pero que Esaú, contrariamente a las indicaciones de pasión que Dios le ha dado, lo que está manifestando es desvalorización, indiferencia, pereza, profanando. Ahí está deambulando en el terreno de juego. Y entonces el entrenador llamado Dios
tiene que mirar de reojo al banquillo y le dice: Jacob, ve calentando. Y de Jacob sale una respuesta que dice: que vaya calentando, que vaya calentando. Estoy calentando desde el primer minuto de mi vida. Desde que le agarré por el calcañar, desde entonces estoy esperando mi oportunidad. Ese es Jacob, el suplantador, que con pasión está esperando su oportunidad para ocupar el lugar del titular apático e indiferente que no obedece a las indicaciones de Dios. Titular, ten cuidado, que si eres indiferente y apático, siempre habrá un suplente con pasión que anhele ocupar tu lugar. Denle un aplauso al Señor. Vale más un suplente con hambre que un titular con desgana. Le vale más a Dios un suplente con pasión que un titular desapasionado. Me ha suplantado. Ese es el significado. Esa es la única verdad. Después dice dos mentiras. Dice: tomó mi primogenitura. Mentiroso. No es tu primogenitura. La vendiste por un plato de lentejas. Y después dice: y ahora ha tomado mi bendición. Mentiroso otra vez. La bendición no es tuya. Implícitamente la vendiste cuando vendiste la primogenitura. ¿Quién es ahora el estafador? ¿Quién es ahora el honrado? El que siempre hemos catalogado como estafador realmente es un honrado, y al que siempre hemos llamado honrado realmente es un estafador. Jacob se quedó con la primogenitura porque la amó más que Esaú, porque la persiguió más que Esaú, porque le puso pasión al don que Dios le había entregado. Ay, Dios está buscando apasionados como Jacob, como Moisés. Moisés es del equipo de los apasionados al que pertenece Jacob. Terminando con Moisés te voy a predicar. Moisés es del mismo equipo del que era Jacob, el equipo de los apasionados por Dios. Dice la palabra del Señor que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón para abrazar el vituperio del pueblo de Dios. Esa expresión en relación a Moisés nos está descubriendo la pasión que anidaba en el corazón del libertador. Menospreció los placeres del palacio de Faraón para abrazar el vituperio del pueblo de Dios. Eso quiere decir que Moisés ha decidido dejar el palacio y todo lo que ello conllevaba. Ha decidido dejar ser hijo de la hija de Faraón. Ha decidido dejar ser comandante y hombre grande en el ejército más grande que había en aquel entonces. Ha decidido dejar todas las enseñanzas que ahí le podían entregar, todo el glamour que ahí podía haber. ¿Y a cambio de qué ha dejado todo eso? Dice la Escritura: a cambio de abrazar el vituperio del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés ha abandonado todos los placeres de palacio. ¿Para qué? Para compartir el vituperio de un pueblo de esclavos que ha dejado palacio para vivir entre esclavos, que ha dejado de ser un hombre grande para pisar barro y hacer ladrillo. Eso quiere decir, categóricamente, eso es lo que quiere decir. Pero uno se tiene que preguntar: ¿por qué Moisés deja lo bueno para abrazar lo malo? ¿Por qué Moisés deja los deleites del palacio para abrazar el vituperio de un pueblo de esclavos? Y cuando rebuscamos el por qué Moisés hace esto, nos tenemos que remontar al tiempo de su nacimiento. Y tenemos que comprobar que en el libro de los Hebreos
dice, por la fe Moisés no fue muerto con los niños que fueron arrojados al Nilo. Eso dice el texto de Hebreos. Por la fe Moisés no murió con los niños que murieron en el edicto del Nilo. Eso dice. Pero esta fe a la que hace referencia Hebreos, ¿de quién es? ¿De Moisés? Digo, no, de Amram y Jocabed. Moisés era un niño pequeño y no tenía capacidad de ejercer fe. Por lo tanto, el libro a los Hebreos, cuando dice por la fe Moisés fue librado de morir, no está hablando de la fe personal de Moisés, está hablando de la fe de sus progenitores, Amram y Jocabed. ¿Y en qué depositaron la fe Amram y Jocabed? Porque la fe no es algo que se deposita en mitad del aire. La fe no es algo etéreo. La fe verdadera tan solo puede descansar en la palabra del Señor y nacer de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la matriz y el fundamento. La matriz de donde sale la palabra y el fundamento donde ésta descansa. Amén. ¿No dice acaso la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Está diciendo que la palabra de Dios es la matriz de la que sale la fe. Por lo tanto, la palabra es la matriz de la que sale la fe y además es la sólida base donde la fe descansa. Por lo tanto, si decimos que Amram y Jocabed por la fe libraron a su hijo de morir, tendremos que preguntarnos por la fe en qué. E indudablemente la respuesta tiene que ser por la fe en la palabra de Dios. Amén. ¿En qué palabra de Dios depositaron su fe? En la palabra de Dios que profetizaron Abraham y José. Abraham y José dieron una profecía a medias, con un intervalo de mucho tiempo entre una y otra. Abraham dijo en cierta ocasión, mi descendencia será esclava en tierra ajena por 400 años. Abraham marcó la cronología de lo que iba a ser el cautiverio egipcio. Y después de Abraham apareció José, el de la túnica de colores, y muriéndose dijo, vendrá un libertador que terminará con la esclavitud. Por lo tanto, entre Abraham y José dijeron, la esclavitud durará 400 años y al finalizar la esclavitud aparecerá un libertador. Amram y Jocabed conocen la palabra de Dios y además saben de matemáticas. Cuando el edicto de Faraón ha aparecido, que no era otra cosa que una maquinación satánica para abortar la promesa de Dios, cuando apareció el edicto ellos lo interpretaron y dijeron, esto es una maquinación de Satanás que intenta abortar la promesa del libertador. Echaron cuentas y dijeron, estamos en el año 400, es el tiempo de que se cumpla la promesa. Y es por eso que recibieron fuerzas para retar al edicto de Faraón, que era un dios en aquella cultura, con tal de confiar en su verdadero Dios. Confiaron más en su Dios que en el Dios que era Faraón. Arriesgaron sus vidas. ¿Por qué? Porque pusieron su fe en la promesa de la palabra de Dios. Es por eso que guardaron al niño. No porque fuese hermoso nada más, que también lo debiera de ser. Pero lo han guardado por eso, confiando en que este iba a ser el libertador. Les digo más. De toda aquella generación, el único que supervivió fue Moisés. Pero el libertador que fue Moisés no fue llamado a ser libertador por el dedo soberano de Dios. A Moisés le señaló el dedo de la fe de sus padres. Cualquiera de aquella generación podía haber sido el libertador, pero nadie, a excepción de Moisés, tuvo unos padres como Amram y Jocabed. La fe de sus padres le señalaron como el libertador que después fue. El poder que tiene la fe. Claro, que cuando el niño ha empezado a crecer, dice que le han tenido que sacar de allí. Tuvieron que echar cuentas y dijeron que nos maten al Moisés o que nos maten a María y al Aarón. Claro, 2 por 1, como en el Carrefour, dijeron, oye, tiramos a uno y nos quedamos con los 2. Pero cuando sacaron al niño para tirarlo al Nilo, dice la Biblia, la palabra del Señor, que le pusieron en una arquilla que estaba como calafeteada. ¿Qué quiere decir calafeteada? Que era impermeable. ¿Para qué? Para que el agua no entrase. Es decir, que han descendido un poco en la fe responsable, pero siguen teniendo fe. Si yo tengo que matar a un hijo mío, yo lo mato rápido, para no hacerle sufrir. Indudablemente lo mato rápido y así no lo hago sufrir. Si yo tengo que echar a un hijo mío a las aguas, no lo meto en una arquilla que sea impermeable, lo meto en una arquilla que cuanto antes el agua le entre y rápidamente el niño se muera. ¿Para qué le voy a hacer sufrir? Pero ellos no, ellos quedan impermeabilizadas lo que es el lugar en el que le colocaron. ¿Con qué intención?
con la intención de que todavía Dios en el último momento hiciese algo. Seguían manteniendo la fe. Dios mío, esto es para morir. Le han sacado del ropero que le tenían escondido. Le han montado en la arquilla, pero le han calafeteado. Le han puesto en el río, pero dice más. Dice que Andrán y Jocabed le dijeron a María: María, ve y vigila. Están esperando todavía que Dios haga algo. Era la fe en el Dios del último segundo. Era la fe que se debilita, pero que no se extingue, porque todavía está esperando que suceda algo. ¡Tranquilo! Si todavía no ha sucedido, te garantizo que algún día va a suceder. Mira, voy a abrir un paréntesis, después sigo predicándote de hecho, que todavía no he entrado en el tema, pero que voy a entrar. Pero déjame abrir un paréntesis en cuanto al Dios del último segundo. Cuando Dios retarda la acción en favor de nosotros, es porque piensa hacer con nosotros algo más grande que lo que jamás soñamos. Voy a volver a decírtelo, hombre, que siento del Señor. No sé por qué voy a decir esto, pero lo voy a decir. Intuyo que aquí hay alguien que le hace falta lo que le voy a decir. Cuando Dios tarda más de lo que tú crees en hacer algo en tu favor, es porque lo que va a hacer es más grande que lo que tú nunca jamás soñaste. Para ilustrarlo, Marta y María, las hermanas de Lázaro, mandan a llamar a Jesús. Está en Perea y le dicen: ve y decirle que el que ama está enfermo. Y han ido los comisionados y le han dicho: Jesús, el que amas está enfermo. Y dice la Biblia a continuación: y Jesús se quedó 2 días más en aquel lugar. De que Jesús ha venido, el enfermo es difunto. La Marta y María salen una tras de otra y le dicen: si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. ¿Cuál era el sueño de Marta y María? El sueño de Marta y María era sanidad para un enfermo. Pero Jesús se retardó 4 días más. ¿Por qué? Porque lo que él pensaba darles en su retraso no simplemente era sanidad para un enfermo, era resurrección para un muerto. ¡Gloria! Díganme, ¿qué es más? ¿Sanidad para un enfermo o resurrección para un muerto? Es más resurrección para un muerto que sanidad para un enfermo. El retraso de Jesús estaba motivado porque él pensaba darles a ellas algo más grande de lo que jamás soñaron. Ellas soñaban con sanidad para enfermos, pero Dios tenía para ellas resurrección de entre los muertos. Dios tiene algo para ti más grande de lo que jamás soñaste. No te desesperes por la tardanza. La tardanza sencillamente es algo que a propósito Dios está haciendo para darte un milagro mayor del que jamás soñaste. ¿Cuántos entendieron eso? Levantan sus manos, gritan ¡amén! Denle un fuerte aplauso al Señor. Volviendo a la historia, Andrán y Jocabed han aguantado la fe hasta el último momento. Por eso han calafeteado la arquilla, por eso han mandado a María. Y Dios ha aparecido en el último momento. ¿Haciendo qué? Mandando a la hija de Faraón. Las princesas no se bañaban en el Nilo, para que ustedes lo sepan. Con todo el respeto que me merecen, las princesas se bañaban en leche de burro de aquella cultura. ¿Al Nilo? ¿Al Nilo para qué, hombre? El Nilo estaba lleno de hebreos y los hebreos contaminaban a los egipcios. ¿Por qué aquella mujer salió aquel día? Era la providencia de Dios. La providencia de Dios que en ocasiones usa cuervos para dar de comer a sus profetas. Era la providencia de Dios que intranquilizó a la hija de Faraón. Y una y otra vez la providencia de Dios le dijo: al río, al río, al río, al río, al río. Era la providencia de Dios que estaba preparando la escena para honrar la fe de Andrán y Jocabed. Y fíjense cómo Dios honra la fe de Andrán y Jocabed. Ellos se entregan al Nilo en fe, y Dios se lo devuelve para que ella se convierta en la nodriza de Moisés. ¿Saben ustedes que las nodrizas de aquel tiempo amamantaban a los niños hasta los 3 años, pero que después se convertían en las nodrizas para ellos el resto de su vida? Es decir, que Dios honró la fe de Andrán y Jocabed, permitiendo que la madre de Moisés siguiese estando cerca del niño en toda la crianza del mismo. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Que la madre de Moisés no le contó a Moisés cómo había sido todo? Claro que se lo contó una y otra vez. Aquella madre le decía a Moisés: Rico, cariño,
nunca te olvides, no eres egipcio, eres hebreo. Moiselico, cariño, nunca te olvides, eres el único superviviente de toda una generación. Moiselico, nunca te olvides, eres el cumplimiento de la profecía que dieron a medias Abraham y José. Moiselico, cariño, nunca te olvides de aquella palabra en la médula de la conciencia de Moisés. Le llevó a un día a tener que hacer una decisión, y ahí se cumple el texto de Hebreos. Y hecho Moisés grande, ¡qué bien! Este era un apasionado. Y hecho Moisés grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón para abrazar el vituperio del pueblo de Dios. Ha llegado un momento crítico en su vida en el que ha tenido que decidir. Sabes quién eres y dónde procedes, pero también sabes lo que aquí te ofrecen. Ha llegado el momento de decidir. O te quedas con esto o eliges aquello. Y en el momento de la decisión, Moisés se ha dejado arrastrar por la pasión por Dios. Y ha menospreciado lo que a los ojos de los hombres era grande para abrazar lo que a los ojos de los hombres era menospreciable. Pero él no estaba mirando como los hombres miraban, él estaba mirando con los ojos que Dios es capaz de ver. Por eso Moisés digo que es del equipo de Jacob, del equipo de los apasionados por Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Ahora sí les voy a predicar. Toma. Y lo que les voy a decir ahora no les va a gustar. Lo que les voy a decir ahora no les va a sonar bien al oído. Lo que les voy a decir ahora va a intentar despertarles la conciencia, robarles el sueño y quitarles el apetito. Dios se enfada con los apáticos que entierran los dones que Él les entregó. Se enfada Dios con Esaú, que menosprecia, desvaloriza y profana lo que Él le entregó. Sin embargo, Dios se alegra con los apasionados por Él y por sus cosas, que son capaces de entregarlo todo, como Moisés, con tal de abrazar el proyecto que Dios para ellos diseñó. Se enfada Dios con aquellos que entierran los talentos que Él le entregó. 25-26 de Mateo. Encontramos ahí a un señor que tiene 3 siervos, y a uno le da 5 talentos, y a otro le da 2 talentos, y a otro le da 1 talento, y a los 3 les dice lo mismo. Estos talentos simbolizan a los dones, a las habilidades, a las capacidades que Dios te entregó. Y le ha dicho a cada uno de ellos lo mismo: id y negociad, y de que yo vuelva me traéis los réditos. Escucha bien, lo que Dios te ha dado para que lo negocies, y que después de que Él vuelva le traigas los réditos. No te ha dado Dios el don que te ha dado para que te pavonees de Él, para que te enorgullezcas de Él, para que te conviertas en un vanidoso lleno de jactancia por aquello que Dios te entregó y que todavía no te has enterado que no es tuyo, que es prestado. No te ha dado Dios lo que te dio para ello. Dios te ha dado lo que te ha dado para que negocies y que después le traigas los réditos. Dice que este señor de esta parábola regresó como había predicho, y llegó el siervo de los 5 talentos y le dijo: 5 talentos me diste, 5 talentos he ganado sobre estos. ¿Y qué le ha dicho el Señor? Dice: pasa, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ha llegado el de los 2 talentos y le ha dicho: 2 talentos me diste y 2 talentos he ganado sobre ellos. Y le dice lo mismo que le dijo al de 5: pasa, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Le ha dado la misma frase de bienvenida al que ganó 5, tanto como a aquel que ganó 3. A Dios no le importa la cantidad, a Dios le importa la fidelidad con la que realices el trabajo que te encomendó. Por eso el premio es lo mismo para el de 5 que para el de 2, porque Él lo que valora es la fidelidad con la que realizas el trabajo por encima del montante que ganaste en dicho trabajo. Pero ha aparecido el de 1 talento y le ha dicho: aquí te traigo lo que me diste, te entrego. Tuve miedo, sabía que siegas donde no siembras y lo enterré.
¿Qué le dice el Señor? Siervo malo, negligente, a las tinieblas de afuera. Una de las primeras veces que yo reparé en esto que les estoy predicando, me vestí de abogado defensor del talento. Así soy yo. Me gusta ser abogado de causas imposibles. Y cuando me vestí de abogado defensor del talento, le dije al Señor: ya te vale, hombre. ¿Has asustado al chaval? Malo, negligente, a las tinieblas. Chacho, al fin y al cabo le diste un talento, y un talento te ha traído, ¿no? Tampoco está tan mal. Peor hubiera sido que no te hubiera traído ni el que le entregaste. Y Dios me respondió y me dijo: me he enfadado, y me he enfadado con razón. Con tanta razón me he enfadado que te voy a mostrar el argumento de mi enfado. Y me llevó Dios a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 8 al 11. Y me enseñó Dios lo que ahí su palabra nos enseña. Dice en el texto citado que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice el mismo texto: y esto de que subió, ¿qué es? Sino que primeramente había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos y repartió dones a los hombres. ¿Qué nos está enseñando ese texto? Nos está enseñando que Jesús ha repartido los dones en su iglesia desde su estado de exaltación, pero esos dones que ha repartido en su exaltación los ha ganado en su humillación. Por lo tanto, me dijo Dios: tengo derecho a enfadarme. Cada don que yo he repartido en la iglesia es el fruto de mi humillación. Pongan puntos suspensivos ahí, que ahora vamos a volver. Y déjenme explicarles un poco qué es un don y quiénes son los que lo tienen. Recuerden, el don nace de la humillación del Señor, aunque Él los entrega en la exaltación. Quédense eso en la retina de la mente. Les voy a hablar del don. ¿Saben qué es un don?